Muy buenas. Si estás viendo este vídeo es porque te interesa la captación de talento y formación de equipos para tu negocio. Mi nombre es Juan Francisco Díaz Navas, soy psicólogo y dueño de Brandster, una empresa que se dedica a la psicología y las neurociencias para las empresas, las marcas y las organizaciones. Desde aquí voy a ir haciendo una pequeña introducción y un pequeño viaje durante este tiempo para que puedas entender las claves necesarias para tu negocio y para esa contratación y formación de tu equipo. Vamos a por ello y empezamos. Una de las primeras cosas que debes entender a la hora de contratar a las personas que van a formar parte de tu equipo es que ese equipo tiene que estar muy referenciado a la imagen de marca. Es decir, ¿qué significa esto? Nosotros realmente terminamos comprando por lo que nos refiere la marca de nosotros mismos. Es decir, nos unimos a la marca a partir de lo que nos refiere como persona y lo que nos dice de el conjunto de factores que nos va a aportar. ¿Por qué? Porque unos zapatos siempre son zapatos y no importa dónde los compres. Pero cuando lo que quieres no son zapatos, sino que esos zapatos te representen y se referencien a ti, es cuando vas a conectar con la marca. ¿Qué queremos decir con esto? Que Emporio Armani posiblemente es una marca que las personas vayan a comprar cuando, aparte de calidad y de que el zapato sea bueno, quieran referenciar un símbolo de estatus y de estar a otro nivel por encima del resto de personas. Seguramente será una marca que coincida más con la elegancia. Sin embargo, alguien más moderno puede ser que prefiera usar Nike. Desde ese punto, no están comprando lo que nos dicen que están comprando, es decir, no están comprando zapatos, están comprando todos los valores y referencias a nivel humano que les da la marca. Esto es sumamente importante porque si nosotros dentro de nuestra marca, dentro de nuestro negocio, no tenemos la imagen que necesita nuestro público para esa compra, posiblemente sea más complejo llegar a él y sea más complejo poder conectar con el mensaje que le queremos transmitir. Es muy importante entender que a nivel psicológico las personas tendemos a conectar mucho antes con lo que ven nuestros ojos que con lo que entienden y dicen nuestra boca. Desde ahí nosotros tenemos que jugar con eso para crear todo lo que es un marco perceptivo que esté en conjunto con lo que nosotros somos como marca. Y ahí es donde llega el punto de la imagen de marca dentro de la contratación de personas. ¿Qué venimos a decir con esto? Lo que venimos a decir con esto es que en lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando queremos contratar a alguien es en el conjunto de factores que forman nuestro negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en ese conjunto de factores que forman nuestro negocio en el momento actual, va a ser mucho más sencillo que entendamos el tipo de persona que tenemos que contratar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pequeña frutería o tenemos un gimnasio en el centro de Murcia, posiblemente sea mucho más complejo que venga alguien que hable inglés a que no venga. Pero sin embargo, si este mismo gimnasio o esta misma frutería está en el centro de Mallorca o está en una zona de playa de Mallorca, posiblemente que esa persona deba de desenvolverse en varios idiomas, como puede ser el alemán, el francés o el inglés, es algo muy natural y muy plausible. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener que buscar las habilidades necesarias dentro de ese equipo conforme a las necesidades que nosotros realmente tengamos en el negocio. Eso nos lleva al siguiente punto. Si yo, por ejemplo, necesito a una persona muy técnica, pero con pocas habilidades sociales, ¿por qué? Porque lo vamos a referir a un plano administrativo, a lo mejor no necesito que esa persona sea muy dicharachera o tenga mucho don de gente y demás.
Solo necesito que esa persona a nivel de habilidades pues tenga a lo mejor ese FP superior que le permita hacer todo el papeleo que necesitamos para ello y que aparte sea una persona avispada. Ese conjunto de diferencias, ese conjunto de habilidades las va a marcar nuestro negocio y nuestra marca. Por el contrario, si yo lo que necesito es una persona que vaya muy bien a nivel de personas, a nivel de desenvolverse, a lo mejor no necesito que esa persona tenga un grado universitario. A lo mejor lo único que necesito es que esa persona sea muy dada a hablar con la gente, a desenvolverse con los demás, que sea muy proactiva, que tenga mucha energía y desde ahí luego que a lo mejor tenga pues un FP medio que le ayude a desenvolverse dentro del ordenador, que le ayude a desenvolverse si le llega algún recibo, si le llega alguna cosa, si tiene que hacerle alguna factura a un cliente, ese tipo de cosas. Esto mismo lo podemos aplicar a perfiles más técnicos como pueden ser a lo mejor otros temas de, por ejemplo, entrenamiento. Si yo tengo un box, por ejemplo, de gente joven y de gente que lo que le gusta es entrenar y estar fuerte y demás, puede ser muy interesante que tenga un entrenador súper fuerte, súper guapo, súper cachas, que a nivel de formación no esté tan formado, pero sí sepa pues lo que es los puntos básicos de lo que sería, por ejemplo, en este caso el CrossFit. Sin embargo, a lo mejor en un box donde las personas ya tienen cierta edad y a lo mejor ya se encuentran entre los 35 y los 45 años, que muchos tienen lesiones de rodillas, lesiones traumatológicas de otros deportes, que muchos ya vienen con ciertas dificultades a nivel físico, incluso con infartos de corazón, tipo de eso, a lo mejor puede ser mucho más interesante tener un CAFID, aunque físicamente no sea tan potente como el anterior, pero que sí tenga muchísima capacidad de aplicar conocimiento y que además esa persona pues haya practicado diferentes deportes y sea capaz de extrapolar eso de esos deportes a lo que es su práctica como coach o como entrenador para poder ayudar a los demás a que lo hagan mejor. Estas son las características que nosotros debemos de buscar según qué, según nuestro negocio, porque no hay que olvidarlo. Al final no es lo que nosotros queremos, es lo que es nuestro negocio y de lo que se rodea nuestro negocio. Es decir, al final el negocio es el público que llega dentro de nuestro negocio, porque ese público que llega es el que realmente ha conectado con lo que nosotros hemos montado y con nuestra imagen de negocio. Y a ese público realmente es al que nos debemos y al que debemos de darle eso que necesita. ¿Para qué? Para que no nos abandone y siga con nosotros y podamos seguir creciendo. Y que desde ahí ya después empiecen a llegar otros públicos a partir de nuestro crecimiento que nos permita aumentar y crecer el equipo a partir de eso. Pero siempre desde ese punto medido a la hora de la formación del equipo. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el objetivo número 2, que es qué aporta cada miembro de mi equipo, incluido nosotros. Si nosotros entendemos bien eso y entendemos qué aporta cada uno y qué habilidades, tanto académicas como personales, me está dando cada uno, yo puedo entender dónde están los puntos flacos de mi negocio. Es decir, si yo, por ejemplo, resulta que mis clientes me están diciendo que nosotros somos muy buenos o que les encanta dar clases con nosotros, pero sí es cierto que luego cuando no están en clase se sienten como un poco abandonados, a lo mejor lo que nos está pidiendo los clientes es que tenemos un equipo muy bueno de profesionales, pero no están recibiendo la atención necesaria por parte del equipo. Igual tener una persona que realmente tenga esa característica de don de gente, que ayude a conectar con los demás, que cree ese ambiente de buen rollo, de moverse, de decir, de ir, de venir, puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque es la habilidad que nos falta. Al igual, al contrario, si yo tengo un box, por ejemplo, donde tengo a muchísima gente que es súper amable, súper dicharachera, súper divertida, pero a la hora de las clases le falta profesionalidad o le falta conocimiento, posiblemente haya que buscar ese tipo de persona que aporte ese conocimiento y que ayude a complementar el equipo. Desde ese punto,
con cualquier faceta que queramos montar, va a ser interesante que siempre la montemos y que siempre la intentamos incluir a partir del equipo. ¿Y esto qué significa? Significa que igual también tenemos que tomar ciertas decisiones según las necesidades del propio equipo. Y ahí es donde llegamos al siguiente punto, que es intentar que lo que necesita el negocio y lo que ofrece mi equipo sean lo más similar y parejo posible, casi idénticos si puede ser. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros necesitamos de ese equipo es conseguir que las personas se sientan identificadas con él. Y como ya dijimos al principio, esas personas están representando lo que es la marca y lo que es la imagen de marca. Y según lo que nosotros vendamos con nuestra imagen de marca, es lo que tienen que representar nuestros trabajadores. Ese es el punto donde muchas empresas, por ejemplo, despiden a ciertos trabajadores cuando hay ciertos escándalos que repercuten a nivel público. Porque lo que es la imagen dada, la imagen ofrecida, no coincide con lo que nosotros como entidad, nosotros como empresa queremos transmitir a los demás. Y eso al final termina llevando a que tengamos que realizar cierto tipo de maniobra para poder seguir encajando o seguir introduciendo nuestra imagen dentro de lo que es la forma en la que nos recibe nuestros clientes. Esto está claro que en muchas ocasiones puede cambiar y que puede ir modificándose con el tiempo. Pero para que sea sencillo, tenemos que entenderlo de esta forma, que al final es que el equipo se parezca a lo que necesita el negocio y que esté lo más acorde posible. Desde ahí es de donde nosotros tenemos que construir y es de donde nosotros tenemos que buscar el equipo. Y eso es lo que al final va a llevar a que nosotros hagamos las entrevistas de una manera, busquemos una cosa en esas personas, paguemos unos sueldos o paguemos otros, tengamos unos incentivos, tengamos otros, porque es desde ahí desde donde se construye, desde las necesidades del negocio. Y ahí es donde nosotros llegamos al siguiente punto, a ese objetivo número 4, que sería realmente el ver cómo podemos implementar todas estas necesidades. Es decir, ya he detectado qué me falta para poder realizar todo lo que quiero dentro de mi negocio, ya he detectado los puntos débiles que tiene mi negocio, que puede ser desde despedir a una persona hasta contratar a otra persona, conseguir que uno de mis trabajadores que está muy motivado estudie tal cosa porque va a ser interesante tanto para él para su crecimiento como para nosotros para nuestro crecimiento. Puede ir desde hacer ciertos cambios a nivel de plantilla que todos aprendamos, pues por ponerte un ejemplo, mejorar la comunicación con el cliente o curso de comunicación positiva, cosas de ese tipo. O directamente hacer una reforma profunda de despido y de contrataciones con respecto a las necesidades que hemos visto. Es decir, todo ese abanico, todo ese amplio espectro está contemplado ahí. Y ahora, dentro de esa implementación, es donde nosotros empezamos. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a ejecutar y cómo lo vamos a hacer? Es decir, vamos a realizar el plan de acción. Está claro que si yo soy un negocio pequeño y necesito despedir a 3 personas, no puedo permitir despedirlas todas el mismo mes. ¿Por qué? Porque eso conlleva un esfuerzo económico que a lo mejor te puede lastrar durante el resto del tiempo. ¿Qué es lo que sí podemos ir haciendo? Detectar el problema y desde ahí poner lo que es una serie de requisitos y de objetivos dentro del plan para que se pueda cumplir. Pues a lo mejor despedir a uno y dentro de 2 meses contratar a otro, formarlo y cuando esté formado despedir a otro y a lo mejor realizar los 3 despidos a lo largo del año, introduciendo por medio a lo que es el nuevo trabajador para que así pueda formarse y pueda estar operativo para poder realizar su trabajo. Dentro de esto puede ser también que
hagamos un plan de acción y digamos, oye, pues durante este año, a lo largo del año, tenemos que ahorrar el dinero para poder hacer ese curso de comunicación positiva. Entonces, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Oye, este año nos hemos planteado que el equipo pueda tener un fondo para que luego puedan estudiar para el siguiente año. Entonces, este año hay que hacer un plan para ahorrar ese fondo. Eso es lo que necesitamos hacer dentro de lo que es esa implementación. Es decir, implementación no es llegar, venga, pon, te despido, tal, yo no sé qué. No, es crear un plan de acción con todas las fases que nosotros necesitamos para poder realizar eso que vamos a hacer, ¿no? O ese cambio o esa actualización. De ahí es desde donde llega todo, ¿no? Llega desde el plan de ahorro para poder afrontar esos gastos, el plan de contingencias para nosotros entender dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo tenemos que ir para, para poder trazar bien el camino, eh, y la ejecución plena. Es decir, esto como emprendedor, como empresario, es algo que te va a llevar tiempo a la hora de plasmarlo. ¿Por qué? Porque tienes que pensarlo. ¿Y de qué depende? Depende del problema y depende de la solución que tú le quieras aplicar. Al final esa solución es muy importante que esté alineada con lo que es un crecimiento, no solo tuyo, sino también de tu plantilla y de tu equipo. Y sobre todo que repercuta en tu negocio. Entonces, para eso tienes que sentarte y ponerte a darle vueltas a el punto que acabamos de decir. ¿Qué necesita mi negocio? ¿Qué necesita o qué me falta en el equipo? ¿Cómo se pueden parecer de lo más posible lo que necesita el negocio a lo que tengo en el equipo? Y desde ahí crear este plan de acción, de decir, oye, pues se puede hacer en 3 años y hay que hacer esto dentro. Oye, pues hay que educar al equipo en esta cosa, en esta cosa, en esta cosa. Para esto hace falta este dinero y este dinero. Para esto hace falta esto, esto y esto. Ahí es donde realmente vas a encontrar esa diferenciación. Y desde ahí es donde tiene que partir la contratación y el despido de personas. Al final, una de las cosas que termina sucediendo, y que este es el error mayor que sucede en casi todas las empresas, es que cuando los empresarios, los emprendedores, las empresas van a buscar al mercado, no tienden a buscar lo que necesitan, tienden a buscar más de lo que necesitan. Y eso termina llevando a que personas sobrecualificadas estén en puestos en los que realmente no quieren estar o en los que ellos esperan tener un crecimiento mucho mayor del que van a tener. Y todo eso crea frustración y termina creando un ambiente de negatividad dentro del propio negocio y de tensión dentro del propio negocio que termina estallando normalmente en conflictos laborales. Es por eso por lo que es tan importante no entender que no es lo mejor, sino entender que nuestro negocio tiene unas variables con las que tiene que jugar y que a lo mejor de aquí a 5 años puede ser genial y puede ser una bomba, un tiro, pero que ahora mismo tiene las variables que tiene y que sobre esas es sobre las que tiene que jugar, no sobre las que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Desde ahí es de donde nosotros vamos al mercado laboral a buscar lo que necesitamos para poder implementar a nuestras necesidades. Y ahí es donde llega lo que dijimos al principio. Si yo voy a estar en un pueblo de Extremadura donde las personas no hablan inglés, yo no le voy a exigir a la persona que voy a contratar que tenga un B1 de inglés. Si yo voy a estar en ese pueblo de Extremadura y la persona que voy a contratar lo único que tiene que hacer es saber dónde están las facturas, los recibos, entender cuáles son y cuáles no para luego enviárselo al gestor, oye, a lo mejor no necesito contratar a un FP superior ni a alguien licenciado en administración y finanzas. Con tener una persona de un grado medio que entienda cómo van las facturas, cuáles son las facturas, que pueda llamar a alguien y decirle, oye fulanito, que me ha enviado la factura sin el IVA, o que me has enviado la factura sin mi número de CIF, y que sepa hacer esas cosas, puede ser mucho más interesante y que posiblemente esté más acorde
con el precio que está dispuesto es decir, que tú estás dispuesto a pagar y que él pueda asumir con respecto a lo que es su funcionalidad y lo que le vas a exigir. Ahora, si tú le exiges a esas personas un montón de funciones que están muy por encima de lo que es el salario que le estás ofreciendo y del puesto que le estás ofreciendo, eso va a terminar creando conflictos. Es por eso por lo que es sumamente importante entender dentro de la formación del equipo la implementación y el plan de acción. Entonces, desde ahí es donde nosotros ya vamos a la última parte, que es lo más importante, que es si se está cumpliendo ese plan de acción. Es decir, si todo lo que son esas fases que nosotros hemos marcado y hemos pautado se están dando o no. Es decir, yo quiero despedir a 3 personas, con el ejemplo que hemos puesto antes. Para despedirlas, necesito coger y necesito ir despidiendo poco a poco y contratando entre medio. ¿Yo estoy haciendo el ahorro para que se puedan despedir? No. Perfecto, ya el plan de acción no va bien. Eso significa que, o una de dos, o hemos hecho un plan de acción que es demasiado... es decir, que el plan termina siendo demasiado ambicioso, o por el contrario, hemos hecho un plan de acción que sinceramente nosotros mismos no estamos cumpliendo por otros requisitos. Por tanto, o hacemos una actualización del plan de acción o nos ponemos las pilas para poder realizarlo realmente. Entonces, desde ahí es de donde nosotros tenemos que ir buscando. Al mismo tiempo que, por ejemplo, vamos haciendo ese ahorro del dinero, tendremos también que empezar a diseñar el perfil de las personas que necesitamos. Oye, ¿qué persona necesito yo para el negocio? ¿Qué cosas me cubre esta persona bien y qué cosas no me cubre? ¿Cómo tengo que implementarlo? Porque cuanto más claro sea ese protocolo, cuanto más claro sea lo que yo necesito para mi negocio, más claro me va a ser poder preguntar en las entrevistas y poder entrevistar a las personas de forma idónea. Desde ahí es desde donde yo empiezo a construir y revisar ese plan de acción, ver que realmente se esté dando y se esté consiguiendo lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que desde ahí podamos tomar una siguiente alternativa, una siguiente decisión. Ahora, una vez ya tenemos hecho todo esto, nosotros tenemos que entender que esto no es algo que hacemos y ya, y ahí se queda estancado, sino que es algo que es cíclico y que es regresivo. Es decir, que cada vez que nuestro negocio tenga cambios, nosotros tendremos que hacer esta evaluación y tendremos que cotejar si realmente estamos cerca de ese ideal de lo que necesita el negocio, lo que tiene la plantilla y lo que no. Bien, una vez entendido esto y entendido cómo es este ciclo, ya podemos empezar a observar qué necesitamos como dueños de un negocio para poder revisar, reactualizar y poner en contexto todo lo que se va a ir dando. Por ello, ya desde aquí te doy un último bonus. Te voy a decir las claves que tienes que tener en cuenta a la hora de buscar y contratar. La primera, ten en cuenta aquello que necesita tu negocio. La segunda, ten en cuenta qué te falta en la plantilla. La tercera, no pidas más de lo que necesita tu negocio. Enfócate solo en aquello que necesita, porque ahí es donde encontrarás la realidad. No te enfoques en lo que vas a tener dentro de 5 años. Enfócate en lo que necesitas ahora mismo. Cuarto, sé sincero en las entrevistas. Mejor que te digan que no cuando están fuera de tu negocio que aventurarte, hacerlo rápido, por miedo, porque estás cansado, por pesadez y que luego tengas que despedir a una persona o que tengas que gastarte el dinero donde no debes. Quinto, recuerda, las personas, cuanto más sinceras somos en nuestra comunicación
y en comenzar nuestras relaciones, ya sea laboral, ya sea de tipo sentimental, sea del tipo que sea, mejor son y más saludables. Y eso conlleva que duren más tiempo. Así que no hace falta que vendas como en anuncios de ciertas ETT. Directamente, sé sincero con las personas y véndeles lo que necesitas de ellos. Y si no coincide, no lo contrates, déjalo ir. Ya llegará la persona correcta. Te mando un abrazo y espero que esto te sirva para poner ciertas cosas en su lugar. Comienza a trabajar en estos 5 puntos y ya verás cómo realmente vas a encontrar lo que necesitas. Un abrazo.